La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es David Quesada, Product Manager de Cambium, aquí en Cisco. Ahorita se encuentra con nosotros Enrique Perea, que él es gerente regional de Cambium en México. Bienvenido, Enrique. Gracias, David. Buenos días a todos. Muy amables por su participación y presencia en este webinar. Yo estoy encargado de la parte comercial en México, pero bueno, tengo experiencia técnica y también mucha experiencia en este tema de videovigilancia. Vamos a comenzar. Antes de comenzar, pues bueno, vamos a poner un poquito los antecedentes. Realmente vamos a hablar un poquito de conceptos para videovigilancia, ¿no? Realmente hacer un taller de diseño de videovigilancia, pues es un taller de al menos unas 8 horas, un día, entonces, pues eso es imposible poder concentrarlo en una hora, pero vamos a hablar de conceptos básicos de videovigilancia. Antes que nada, supongo, David, que les vamos a compartir esta presentación o el webinar se va a quedar por ahí disponible, pero aquí están mis datos. Ustedes se pueden poner en contacto conmigo o con cualquier persona de Cambium para apoyarles en un diseño de videovigilancia en caso de que necesitaran un apoyo de este tipo. Nosotros, como les decía, tenemos mucha experiencia y las herramientas para poder ayudarles a hacer un proyecto de videovigilancia exitoso. Okay. Vamos a hablar un poquito de los conceptos de videovigilancia. Primero, pues hay muchas tendencias, ¿no? Por ahí se sigue vendiendo todavía la videovigilancia analógica. En algunos casos ya le llaman a la videovigilancia analógica digital. De todas formas, aunque le llamen digital, realmente pues seguimos hablando de un sistema tradicional donde las cámaras se conectan a un DVR. Ese DVR pues sigue utilizando un canal por cada una de esas cámaras. Muchas veces, a pesar de que estamos hablando de un sistema ya que le llaman digital, muchas veces utilizan cable UTP, pero ese cable UTP no lo utilizan como un cable de red, realmente no lo utilizan como un cable capa 2, simplemente están utilizando un par de ese cable trenzado que trae 4 pares para hacer la transmisión del video, y lo que ponen son estos famosos convertidores a BNC para terminar conectando la cámara. Pero bueno, este tipo de sistemas nosotros los conocemos muy bien. Están muy enfocados a aplicaciones para la PYME, para la pequeña y mediana empresa, donde van a tener su kit de 4 cámaras, 8 cámaras, 16 cámaras. Normalmente van dentro de un edificio, dentro de una pequeña oficina. Y ahí pues no se necesita cableado, ¿no? Ahí realmente, perdón, no se necesita una red inalámbrica, se hace todo cableado porque está bajo un ambiente controlado, porque es en un mismo edificio, porque los retos de diseño pues son pocos, y para eso ese tipo de soluciones sigue estando muy bien. Pero hay una tendencia de mercado a convertir toda una solución IP. ¿Y por qué hay una tendencia de mercado de convertir solo a toda una solución IP? Porque cuando empezamos a hablar de desarrollos grandes, cuando queremos nosotros implementar una solución de 200 cámaras, de 500 cámaras, nosotros tenemos desarrolladas soluciones estatales donde tenemos más de 10,000 cámaras, pues ahí ya es imposible hacerlo bajo un sistema analógico, ¿no? Es imposible porque no existe un DVR que tenga tantos canales, tenemos que irnos a las tecnologías IP. Y entonces, cuando ya estamos hablando de una tecnología IP donde vamos a hacer implementaciones de gran capacidad y de gran alcance, pues ahí hay muchas cosas que tenemos que considerar dentro del diseño. Los componentes de una red IP, los componentes, pues bueno, eh, son muy fáciles de identificar. Básicamente están las cámaras, tenemos las cámaras IP. Tradicionalmente vamos a hablar de 2 tipos de videovigilancia, ustedes los van a ver un poquito más adelante, pero hay la videovigilancia profesional, que nosotros le llamamos. La videovigilancia profesional es aquella videovigilancia que se enfoca en municipios y estados. Y ahí la terminología que se utiliza cambia completamente, ¿no? Cuando estamos hablando con un estado, con un municipio, los famosos C4, si hay algunos estados que tienen hasta C5, a su poste donde tienen la cámara le llaman el PMI, que es el punto de monitoreo inteligente.
y se pone en cada poste, se ponen tradicionalmente 4 cámaras. Se ponen 3 cámaras fijas y una cámara PTZ en la parte alta del poste. Esas cámaras fijas tienen tradicionalmente un ángulo de apertura de 120 grados para tener con las 3 la cobertura de 360 grados. Después viene el servidor donde se pone la parte de gestión de esa red de videovigilancia, porque esa red de videovigilancia necesita tener gestión. Normalmente hay analíticos, detección de movimiento, la administración propia de la cámara, actualizaciones de software, configuración, y esa parte tradicionalmente se le conoce como el Video Management Software, es el famoso BMS. Hay algunos fabricantes que tienen su propio BMS y existen BMS de terceros. ¿Ok? Nosotros estamos trabajando ya con tecnologías, esperamos muy pronto hacer lanzamientos donde nuestras soluciones inalámbricas se van a poder ya monitorear directamente en un BMS. Hoy cuando ustedes hacen una implementación de un BMS, básicamente lo único que pueden ver son cámaras. Muy pronto ustedes van a poder ver en un BMS la red. Es posiblemente el primer fabricante y el único hasta ahorita donde ustedes van a poder ver en su BMS el estado del medio de comunicación, en cuál es la capacidad de transmisión, cómo está usándose la capacidad del procesador, si el enlace está bien, si está estable, dentro del mismo software de gestión de las cámaras. ¿Ok? Después viene la parte de Video Wall. Esto ya es en el centro de monitoreo. En el centro de monitoreo, además del Video Wall, también se tiene la parte de almacenamiento. Y cuando hablamos de la parte de almacenamiento, ahí es donde empieza la parte bonita. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los clientes, cuando hacen un requerimiento de videovigilancia, quieren todo. Dicen, no, yo quiero las cámaras de la mayor capacidad, las cámaras que tienen la mejor definición, y quiero también cámaras que me den 30 frames por segundo, pero cuando empiezan a pedir y llegamos al almacenamiento, el almacenamiento es posiblemente lo más costoso dentro de un sistema de videovigilancia. Entonces, mientras mayor resolución quiere el cliente, mientras más tiempo de grabación, mientras más por segundo, más almacenamiento se requiere. Entonces, cuando ya se hace el diseño final y le dicen al cliente, oye, necesitamos un almacenamiento de tanto y te cuesta tantos miles y miles de dólares, dice, bueno, no, vamos a bajarle. Y ahí empieza uno a trabajar en el diseño, empieza a hacer un diseño con menos frames por segundo, empieza a utilizar técnicas de compresión, los famosos H264, 265, para optimizar el ancho de banda, y ahí es donde nosotros también tenemos que empezar, ¿no? Cuando ya el cliente quiere que hagamos un diseño en base a todas estas características que él va a pedir. Los componentes de la red ya IP, ya hablamos de las cámaras, son las cámaras IP. Tradicionalmente puede ir una cámara en cada poste, si estamos hablando de una videovigilancia no profesional, no para un C4. Por ejemplo, hablemos de un campo de golf, donde necesitamos estar monitoreando el campo de golf. Pues no es necesario que se pongan 3 cámaras por poste, ¿no? Ahí posiblemente se va a poner 1 o 2 cámaras por poste para hacer las coberturas necesarias, ¿no? No vas a poner postes en medio del club de golf, del campo de golf, entonces lo vas a poner a la zona exterior, y entonces tu cobertura no te importa que sea de 360 grados, va a ser de 120 grados o de 180 grados, vas a poner 1 o 2 cámaras. Después viene la red. Imagínense en un club de golf, cuando estamos hablando de una videovigilancia privada, ¿no? Como en este ejemplo, un club de golf, pues tampoco vas a cablear en un club de golf, es prácticamente imposible cablear dentro de un club de golf. Lo tienes que hacer con una tecnología inalámbrica, entonces ahí tienes que hacer también una cuestión de un diseño. Ya después viene lo que está en el centro de monitoreo. Si estamos hablando de una videovigilancia profesional para un municipio o un estado, ese centro de monitoreo se llama C4. Para esos que ya están familiarizados, espero no aburrirlos por tantos términos, pero el C4 es el Centro de Control, Comando y Comunicaciones. Hay algunos estados donde tienen hasta el C5. Ese C5 es porque le agregan la C de calidad. Claro, cuando estamos hablando de una videovigilancia
privada, para el ejemplo de un club de golf, pues simplemente se le llama el centro de monitoreo. ¿Y qué hay en ese centro de monitoreo, en ese C4? Pues es el cuarto de control donde está la gente viendo lo que sucede, los analistas, la parte de almacenamiento o de donde se graba, y los clientes, pues que es la gente que está analizando, y ahí puede haber diferentes tipos de clientes, ¿no? Hay clientes incluso móviles, ¿no? Puede salir en una patrulla alguien que puede estar viendo una laptop el video, puede estar alguien fijo sentado en una computadora nada más haciendo análisis, o un cliente que está haciendo analítica forense. La analítica forense es entrar a revisar qué es lo que pasó después de una situación que se haya dado. Entonces, cuando hablamos de una red de videovigilancia hay muchos factores, muchos tipos de clientes. Cuando empezamos a hablar de lo que se tiene que considerar, el tipo de ancho de banda por cada tipo de cámara y la cantidad de cámaras que se van a poner en el poste es muy importante. Y los tipos de compresión. Tradicionalmente una cámara 1080 de HD, que es una cámara, digamos, tradicional, hoy en día posiblemente es la cámara más utilizada en los sistemas de videovigilancia, pues es una cámara que requiere más o menos entre 5 y 8 megabits con una compresión H264, ¿no? Que es una compresión que no es la última, ya hay tecnologías más avanzadas, pero ¿qué pasa con cámaras que necesitan H265 o H265 Plus? Pues es una cámara más cara. Entonces, cuando empezamos a hablar con muchos clientes el tema de poner una cámara que vale 2 o 3 veces más, pues muchas veces es una limitante, ¿no? Sabemos que en nuestros mercados cada dólar cuenta, entonces muchas veces la gente que ve el presupuesto, pues no sabe de tecnología, entonces dice, no te voy a pagar una cámara de $1,000 o $2,000, entonces vámonos a una cámara más barata que maneja una compresión, como H264, que nos va a consumir entre 5 y 8 megas, y que en lugar de meter una cámara que posiblemente nos consuma 500K, que podría ser una cámara que maneja H265, pues hacemos este cambio por un tema de presupuesto. Pues, ¿qué creen? Que esos cambios en tema de presupuesto siempre afectan a algún otro componente. ¿Y cuál es el componente que van a afectar? La red. Porque entonces yo voy a necesitar una mayor capacidad de transmisión. Entonces, todos esos componentes son los que se tienen que considerar al momento de hacer una red, ¿ok? ¿Qué tipo de cámara estamos poniendo? ¿Cuál es la compresión que se va a hacer? Y cuando yo les digo que posiblemente hacer un taller de diseño de videovigilancia nos podría llevar unas 8 horas, es porque tenemos que evaluar todos estos componentes y hacer un tráfico, una ingeniería de tráfico, y ese desafortunadamente pues, se tiene que hacer a mano, ¿no? Se tiene que hacer a mano, poste por poste, llegar a una radio base, después hacer un backhaul y de ahí hacer un diseño. Entonces, lo que queremos en este momento, en este webinar, es pues transmitirles que tenemos la capacidad de hacerlo, ya sea a través de Syscom o con nosotros, en el caso de que ustedes no lo puedan hacer, tenemos las herramientas, pero que ustedes tengan los conceptos básicos de todo lo que se tiene que implementar en una red de videovigilancia es importante para nosotros. ¿Okay? Espero que vayamos bien hasta acá. El componente número 1 de un diseño de red es el ancho de banda. ¿Ok? Y aquí hay que considerar muchas cosas cuando hablamos de ancho de banda, porque hay diferentes tipos de tráficos cuando hablamos de una red de videovigilancia. Hay el tráfico que se llama unicast y hay tráfico que se llama multicast. El tráfico unicast es, ¿qué significa? Las cámaras pueden hacer varios streams de comunicación. ¿Por qué una cámara puede hacer diferentes streams de comunicación? Porque no nada más hace el stream de comunicación que se va a ver en el video wall, que es el de visualización. Ese stream de comunicación es el que la gente que está sentado en el centro de monitoreo en el C4 va a ver en una pantalla. Ese es el stream de comunicación. Hay cámaras que pueden hacer hasta 8 streams de comunicación. ¿Por qué una cámara podría hacer hasta 8 streams de comunicación? Porque se pueden utilizar para diferentes temas. Se puede utilizar un stream de comunicación para visualizar y otro para grabar. Por ejemplo, ese es el ejemplo más sencillo. Entonces, la cámara genera 2 streams de comunicación
almacenamiento y visualización. Entonces, ustedes tienen que definirle a la cámara también las calidades de video que quieren para grabar y la calidad que quieren para visualizar. ¿Cómo podemos mejorar un proceso como estos? Muy fácil, con una tecnología que se llama Multicast. La cámara hace solo un stream de comunicación y los componentes de la red van a hacer una copia de ese stream y lo van a multiplicar las veces que sean necesarios. Si tenemos que mandar ese stream a un sistema de almacenamiento y a un sistema de visualización, que es el video wall, el componente de la red es el que hace esa duplicidad o multiplicar ese stream las veces que sean necesarias. Y ese tráfico se llama multicast. Ese tráfico es mejor porque nos genera menos tráfico dentro de la red. No tengo que mandar 2 streams de comunicación, solo mando uno, y en donde yo tenga que multiplicarlo, lo hago. Y eso, los componentes de red, nuevamente, son fundamentales que trabajen bajo un formato que se llama Multicast. En todos nuestros productos nosotros hacemos Multicast, lo cual es muy importante. Si ustedes van a escoger una tecnología de red inalámbrica para hacer una solución de videovigilancia, el concepto de Multicast es un concepto muy importante para ustedes. ¿Ok? Hasta en nuestra solución de bajo costo, que nosotros la llamamos costo-beneficio, que es el PMP, traemos incluida la solución de Multicast. También tenemos que trabajar con la parte de calidad de servicio. Cuando hablamos de una red de videovigilancia, muchas veces se viene a nuestra mente pues, hacer una red plana, una red sencilla, y posiblemente para el ejemplo de un campo de golf, pues una red plana y una red muy sencilla nos va a funcionar. Pero cuando ya empezamos a hablar de una solución de videovigilancia profesional, un C4 de un estado, de un municipio, créanme que una red plana no va a funcionar, una red sencilla no va a funcionar. Les pongo ejemplos. C4 de la Ciudad de México o C4 del Estado de México. Ustedes, los postes que ven, los famosos PMIs, recordamos que el PMI es el punto de monitoreo inteligente, tienen 4 cámaras, ya platicamos de ellas, 3 cámaras fijas, haciendo cobertura de 120 grados cada una de ellas, 360 las 3, una cámara PTZ en la parte alta, pero además ese poste tiene otros componentes, ¿ok? ¿Qué componentes tiene ese poste? Bueno, tiene un botón de pánico. ¿Para qué? Para que la gente, si tiene un suceso, un evento de emergencia, tenga un botón de pánico que pueda tocar, presionar. Hay una pequeña bocina IP con la cual pueden interactuar con esta persona desde el centro de control y comando, desde el C4, preguntarle qué tiene esta persona. Entonces, ahí ya tenemos 2 tipos de comunicación diferentes al sistema de videovigilancia. Tenemos el botón que manda un pulso y necesitamos voz. Entonces, ahí tenemos que empezar a darle prioridad a los diferentes tráficos. Bueno, ¿qué creen? En esos postes de la Ciudad de México, además, está la alerta sísmica. No en todos los estados la alerta sísmica es obligatoria, pero al menos en el Valle de la Ciudad de México tenemos la alerta sísmica. ¿Qué significa la alerta sísmica? Un componente más de la red que no se usa siempre, solo cuando hay un evento de un sismo. Y el tráfico de la alerta sísmica es completamente distinto e inverso al tráfico de la cámara. ¿A qué me refiero? El tráfico de la cámara va del poste hacia el centro de comando y control. Entonces, ustedes necesitan hacer un diseño del tráfico que le llamamos tradicionalmente uplink, que el 70-80% del tráfico vaya del poste hacia el centro de control. Pero ¿qué creen? La alerta sísmica viene desde el centro de control hacia los postes para que en los altavoces que se tiene se escuche la alerta sísmica. Entonces es un tráfico que viene en sentido inverso. Entonces, mientras más aplicaciones pongo yo en mi poste, tenemos que hacer una ingeniería de tráfico y darle prioridad a lo que es más importante, que siempre en un poste de videovigilancia lo más importante va a ser el video. Las demás aplicaciones sí son importantes, pero hay que ponerlas en una segunda, tercera o cuarta prioridad, de acuerdo a lo que se tenga. Imagínense hoy en muchos postes de videovigilancia, bueno, también están poniendo los access points para dar
internet gratuito a la población, ¿no? Entonces, pues cada vez le están sumando más y más aplicaciones a esos postes. Entonces, hacer una consideración de diseño en base a calidad de servicio cada vez se vuelve más importante. Y eso lo tienen que hacer desde el principio. Ustedes, nuestra recomendación es que nunca dejen un diseño al 100%. Siempre dejen un diseño holgado. ¿Por qué? Porque nunca sabes lo que te van a pedir y entonces dejas un diseño con una capacidad de crecimiento. ¿Cuál es nuestra visión? Ahorita ya hablamos de algunos conceptos básicos de videovigilancia, entonces vamos a hablar de cuáles son las tecnologías que podemos nosotros aplicar a una solución de videovigilancia. Primero hablemos de la visión de Cambium Networks. La visión de Cambium Networks es dar un sistema de conectividad 100% inalámbrico desde 1 metro hasta 200 kilómetros. No importa lo que ustedes necesiten comunicar, nosotros tenemos las tecnologías para hacerlo. Tenemos desde la parte de enlaces backhaul de larga distancia y de altas capacidades. Estos enlaces de backhaul, lo que ven en la parte izquierda baja de la pantalla, los PTPs 550, 670 y 820, tradicionalmente se utilizan para hacer un backbone dentro de una red municipal o estatal. Cuando hablamos de una red de videovigilancia, casi siempre pensamos en la última milla. ¿Cómo llego a los postes? ¿Cómo llego a las cámaras? Y esos postes o esas cámaras se van a concentrar en una radiobase multipunto. Pero de ahí, ¿cómo me lo llevo hasta el centro de control y monitoreo? Hay básicamente dos tecnologías que son las más utilizadas. La primera es fibra óptica. Nosotros no estamos peleados con la fibra óptica, al contrario, la fibra óptica es una muy buena solución. Pero ¿qué creen? Es sumamente caro y lleva mucho tiempo hacer la implementación de fibra óptica. ¿Qué tipo de fibra óptica quieren? Ya sea una solución aérea. Cuando hablamos de una solución aérea de fibra óptica, es tradicionalmente la que se va colgando de poste en poste. Y cuando ustedes van a hacer una implementación, pues no van a poner sus postes, eso es carísimo. Tienen que utilizar los postes de alguien más. Tradicionalmente se utilizan los postes de CFE, pero no puede llegar cualquier hijo de vecino y subirse con su canastilla hidráulica y utilizar los postes de CFE. Eso necesita permisos y entonces hay que hacer el arreglo de permisos. Y eso es algo que lleva mucho tiempo, mucho tiempo. No es caro. Las rentas de la videovigilancia de los postes son de centavos de pesos al mes, pero pues lo más importante es el permiso. Y cuando tú vas a hacer una red de videovigilancia estatal o municipal, pues estás hablando de cámaras que van a estar a 10, 12 kilómetros, 50 kilómetros. Entonces, pues, no vas a hacer un tendido fibra óptica por cada cámara, es prácticamente imposible. Entonces, ahí lo que te empezamos a hacer con las tecnologías inalámbricas es hacer un diseño donde haces un backbone, que es la parte más robusta que va a traer el tráfico de las 100, 200 cámaras para llegar hasta el centro de control y monitoreo, y ahí utilizamos las tecnologías PTPs. Y después la última milla es la parte multipunto. Le llamamos multipunto porque tenemos normalmente una radio base y tocamos muchos puntos. ¿Cuáles son esos puntos a los que les damos acceso? La cámara o el poste. Y esas son las tecnologías que vemos definidas como PMP, son los acrónimos de punto multipunto. Y ahí tenemos dos tipos de tecnologías. La PMP 450, que es nuestra tecnología más robusta, y el EPMP, que es nuestra tecnología de costo-beneficio. ¿Cuándo usar cada una de ellas? Es muy difícil definirlos, pero creo que sí existe una regla muy básica. La regla muy básica es el costo de la cámara. Cuando estamos hablando de cámaras de muy alto desempeño, por ejemplo, en el caso de Syscom, creo que las cámaras de mayor alto desempeño, David, si me equivoco, me corrige, son las IRIS, ¿no? Las IRIS. De ahí ya empiezan a bajar a Hanwha y ahí podemos llegar hasta una solución de mejor costo de beneficio como es Hikvision. Entonces, ¿dónde uso cada tecnología? Si me voy a una cámara tipo IRIS o IRIS, no sé cómo se pronuncie, que la cámara cuesta $1,000, $1,500, una cámara muy fina, de muy alta precisión, que se utiliza para temas muy específicos.
lo usual es que utilice una solución como 450, como PMP 450. Si me voy a una cámara IP de un costo-beneficio digamos, más ajustado a nuestros tipos de mercados, o un pequeño municipio que no tiene tanto presupuesto, pues no me van a poner una cámara de 100, 200 dólares y un suscriptor de 700 dólares. Me van a decir, oye, pues es ilógico que me cueste más el suscriptor que la cámara, y entonces ahí ya nos vamos a una tecnología como el PMP. Y cuando hablamos de una solución costo-beneficio, no estamos quitándole valor, es un producto muy, muy bueno, y les debo decir que nuestro proyecto más grande a nivel nacional, tenemos ahorita montadas más de 12,000 cámaras, que es el Estado de México, lo tenemos con una solución como EPMP, que es nuestra solución de costo-beneficio, y tenemos 4 años funcionando prácticamente con una cantidad de fallas menores al 0.7%. Entonces, es una red de muy alta confiabilidad. ¿Ok? Y para el caso de vigilancia no aplica, pero bueno, nosotros llegamos hasta la parte de Wi-Fi, donde podemos dar soluciones de Wi-Fi, solo que vemos del lado derecho, pero eso ya está segmentado para otro tipo de servicios, ¿no? Pero nuestra visión es dar una solución completa de extremo a extremo, ya sea desde el backbone hasta el acceso Wi-Fi. Somos posiblemente el fabricante con el portafolio más robusto de redes inalámbricas en el mercado. Entonces, ya hablamos de 2 tecnologías que vamos a utilizar. Multipunto para la última milla, llegar hacia esos postes, y la parte de punto a punto. Nuevamente, son 2 componentes muy importantes dentro de una red inalámbrica para videovigilancia. La parte multipunto va a llegar a los postes o a las cámaras, y el backbone lo vamos a hacer con un punto a punto. Entonces, tradicionalmente en un estado o un municipio se utilizan muchos puntos a puntos para llegar al centro de monitoreo, y estos son los que van a llevar el tráfico de una red multipunto, de la que ven a la izquierda. Esta red multipunto se pone una radiobase en el sitio donde se comunica con todas las postes o las cámaras, pero esa radiobase hay que comunicarla a través de una red punto a punto. Entonces, son los 2 componentes principales de una red de videovigilancia. Vamos ahora sí a hablar de la tecnología. ¿Cuál es nuestro producto de mayor desempeño? Es la familia 450i. Y la 450i, tenemos 2 soluciones, la parte de multipunto y la parte de punto a punto. Cada radio aquí sí es diferente. Cuando hablemos del EPMP, cada radio puede trabajar como queramos, pero en el caso de la familia 450i, no. Los radios que trabajan en versión multipunto son diferentes a los que trabajan en versión punto a punto. Aunque se van iguales, un radio multipunto no se puede configurar como punto a punto, y al revés, un radio punto a punto no se puede configurar como multipunto. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de una tecnología como un 450i? La primera es la frecuencia. Tenemos que trabajar con una frecuencia que va desde 4.9 GHz hasta la banda libre. La banda libre termina en México en 5.875. Estos radios llegan un poquito más arriba de ese 5.875, llegan hasta 5.925. Lo cual pues a veces nos permite utilizar esa parte de punto 9 para evitar un poquito menos saturación. A veces la banda de 5 GB está saturada, y la de 4.9 es una banda reservada para uso de seguridad pública. Quiere decir que los municipios y los estados son las únicas entidades que tienen acceso a uso de la banda de 4.9. ¿Pero qué creen? Pues que como muchas cosas en México, esa restricción no se está realmente haciendo efectiva. Entonces, cualquier dependencia en México de gobierno cree que tienen derecho de uso de la banda de 4.9, y cuando un municipio o un estado quiere hacer uso de la banda de 4.9 y quiere poner su sistema de cámaras, casi siempre encuentra una interferencia muy alta en 4.9 que no la pueden utilizar, y entonces se tienen que buscar otro canal, y pues que terminan utilizando un canal en la frecuencia de los 5 GB. Entonces,
Por eso es importante un radio multibanda que vaya desde los 4.9 hasta los 5 gigas, porque lo que va a terminar sucediendo es que no van a instalar su red en la frecuencia 4.9, van a buscar algún canal disponible en la frecuencia de los 5 GHz, pero necesitamos cumplir con la regulación, y la regulación dice que debe ser un radio para videovigilancia que debe trabajar en la frecuencia de 4.9. ¿Ok? Después, 450i, pues es un producto muy robusto, es un producto diseñado para trabajar en diferentes ambientes, es un producto que viene con un nivel de protección contra intemperie muy alto. Tenemos niveles de protección hasta IP67. Ese nivel de protección significa que el radio tiene la mayor capacidad de protección contra intemperie. El nivel de IP67 significa que el radio podría estar hasta 1 metro debajo de agua sumergido y 1 hora trabajando. Ok, siempre y cuando el radio esté bien instalado, ¿no? Las fallas tradicionalmente dentro de un sistema de radio vienen porque el cableado no se hizo bien. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Tradicionalmente los cableados que se utilizan tienen que ser de intemperie, tienen que utilizarse una cinta vulcanizada para terminar la conectividad, para evitar que se haga la filtración de humedad hacia dentro del radio. Entonces, todo ese tipo de cosas afecta ese nivel de protección IP67. De nada me sirve tener un radio que tiene un nivel de protección IP67 si no utilicé el cable adecuado y al final el agua o la humedad se me mete al radio porque no hice una buena instalación. Entonces, ¿a qué vamos? Que el tema de certificación y capacitación es muy importante. Nosotros estamos ofreciendo de forma recurrente capacitación y certificación con nuestros partners para poder pues cumplir con estos requerimientos. ¿Por qué? No queremos echar a perder un radio que es IP67 por una mala instalación, y sobre todo pues, que ustedes dejen un cliente sin servicio. Hay radios que pueden llegar a tener incluso algunas certificaciones adicionales. Por ahí ven ATES-HAZLOC. ¿Qué significa ATES-HAZLOC? Son radios que se pueden poner en ambientes altamente explosivos. ¿Ok? Entonces, si vamos a poner una red de videovigilancia, por ejemplo, en una gasera o en una parte de una planta química donde tenemos ambientes explosivos, pues tenemos las tecnologías para poder instalar bajo ese tipo de situaciones. Tenemos también filtros dinámicos en todas nuestras tecnologías, tanto 450i como en el FMP. Nosotros metemos filtros dinámicos. Un poquito más adelante vamos a hablar qué es ese filtro dinámico, pero es una tecnología que utilizamos para evitar interferencias de canales adyacentes. Cuando estamos hablando de una red de videovigilancia, vamos a encontrar dos tipos de interferencia. La que nosotros mismos creamos, porque vamos a tener más de un punto de comunicación. Podemos tener en una torre 1, 2, 3, 4 sectores, varios multipuntos, y cada uno de esos elementos de red va a trabajar en un canal diferente y me va a crear interferencia por el canal adyacente. Quiere decir que son los canales que no estoy utilizando, pero que están contiguos al que yo defino. Cuando hablo del canal, hablo del canal de radiofrecuencia, el canal de comunicación que voy a utilizar. Pero los canales que están contiguos también me van a crear interferencia. Entonces necesitamos meter una tecnología que me ayude a mitigar esas interferencias. Más la interferencia de la demás gente que esté alrededor de nosotros utilizando una red inalámbrica. En este mercado, cuando vamos a poner una red inalámbrica, vamos a llegar a ciudades donde están los famosos WISP, que son los proveedores de servicio de Internet, y vamos a llegar a un lugar donde vamos a encontrar 100, 200 torres, 50 torres de gente que está utilizando también una tecnología inalámbrica. Entonces necesitamos poner métodos que nos eliminen a evitar esa interferencia. ¿Ok? 450i, los procesadores que nosotros utilizamos son procesadores diseñados por nosotros y tiene 3 capas de procesamiento. Es una solución multiprocesador. Entonces, lo que es importante es que ustedes van a ver este desempeño cuando hagan un diseño en una red. ¿Por qué? Porque pues el producto, por ejemplo, pueden entrar a hacer un escaneo de radiofrecuencia. Por ejemplo, en algunos productos pueden hacer un escaneo de radiofrecuencia
sin tirar el servicio de algunos usuarios. ¿Por qué? Porque trae múltiples procesadores. Es muy distinto poner un radio que trae un solo procesador, múltiples procesadores. La capa de actualización también la pueden hacer ahí sin necesidad de tirar algunos servicios. Entonces, traer muchos procesadores, pues es un equipo más robusto que nos da algunos beneficios, más que en el diseño, en la parte de operación. Traemos puertos auxiliares, puertos que tienen la capacidad de transmitir hasta alimentar con energía la cámara de puertos PoE. Claro, si vamos a tener más de una cámara, pues ya ese puerto va a un switch que se pone dentro de una caja NEMA en el poste. Pero si solo fuera una cámara, pues bueno, podemos hacer un diseño donde no necesitamos ni siquiera una caja NEMA para poner ahí más elementos de red. Simplemente podemos conectar una cámara directo al puerto auxiliar de los equipos y le puede dar la energía directamente. Entonces, como ven, pues es una solución de alto desempeño. Este es el suscriptor que le llamamos de Handgain. Este es un suscriptor que trae una antena integrada de 23 decibeles. Este suscriptor es IP67, si lo ven, su enclosure es metálico, todo es muy robusto. Si ven sus sistemas de conexión, los sistemas de glándulas que se le llaman o se le conocen, pues también el sistema de conexión y las glándulas son nivel IP67, son metálicos, son de muy alto desempeño. Este es un suscriptor que ustedes van a poner en el poste y podría estar conectado hasta unos 15 kilómetros de la radio base. ¿Por qué? Por la ganancia que trae la antena. Y este suscriptor sí trae un puerto auxiliar. Si ven, traemos dos puertos en el radio. Uno es el principal y el segundo es un puerto auxiliar que puede energizar PoE. Entonces, ¿para qué se puede usar? Bueno, no nada más para una cámara, ¿no? Hoy hay muchas aplicaciones, poner internet, algún sistema de control y automatización, o sea, aplicaciones muchísimas. Pero bueno, ese suscriptor del que hablamos es un suscriptor que cuesta casi $800 y a veces pues el cliente no tiene ese presupuesto. En este mercado, pues ya dijimos que cada dólar cuenta, entonces cuando estamos con un cliente donde cada dólar cuenta, tenemos soluciones en la familia 450 que tienen también un costo-beneficio importante. Y sacamos una familia que se llama la 450B, que son suscriptores ya no metálicos. Este es un suscriptor de plástico, pero la electrónica sigue siendo la misma. La electrónica que viene dentro de los radios sigue siendo la misma. No hay grandes diferencias en capacidad de transmisión. Los dos pueden dar hasta 300 megas en versión multipunto. Lo que sí cambia es la distancia. Este es un suscriptor para unos 5 kilómetros o menos de 5 kilómetros, pero también pues el precio cambia, ¿no? Este es un suscriptor que nos puede dar hasta por unos $299 esos 300 megas, pero solo hasta 5 kilómetros. El enclosure ya, como lo ven, no es metálico, es un enclosure de plástico, pero bueno, pues es una tecnología que tenemos probada durante mucho tiempo, ¿no? Ustedes saben que nuestra tecnología es muy confiable. Y tiene un precio muy atractivo. Entonces, podemos tener las dos versiones, el 450i High Gain, 100% metálico, con un panel integrado de 23 decibeles, o si tenemos un tema de presupuesto reducido, nos vamos al 450B. Este es un producto que va a costar $299. El Access Point es el que va en la radio base y este es el radio que ven atrás de la antena. Son dos componentes, el radio y la antena. Tradicionalmente nosotros ponemos sectores de 90 grados y son los que van en la radio base, que tradicionalmente es una torre o un poste de altura importante, ¿no? Cuando estamos hablando del sitio central de la radio base, tradicionalmente pues se ponen en torres que tienen 60 metros, 50 metros, hemos llegado a instalar hasta en torres que tienen cerca de 100 metros. Acá, mientras más altura tenga
el sitio central, la radio base es importante. Los postes van a tener una limitante, al menos los postes más altos que yo veo tradicionalmente son por el orden de los 15 metros, 12 metros, hemos visto postes de hasta 8, 9 metros, pero bueno, esos postes de 8, 9 metros luego tienen muchas limitantes, pero tradicionalmente un poste anda entre los 12 y los 15 metros, por eso en el sitio central, donde va la radio base, pues se tienen que poner torres que nos ayuden a tener las líneas de vista adecuadas. Hablamos del filtro dinámico. ¿Qué es el filtro dinámico? Es una solución de filtros heterodinos que todas nuestras familias tienen. Cuando hablamos del filtro dinámico, solo es en el sitio central, en las radiobases. Y es que vamos a ensordecer el radio en las frecuencias que no vamos a utilizar. ¿Por qué vamos a ensordecer el radio en las frecuencias que no vamos a utilizar? Porque seguramente vamos a tener otros componentes, llámese otros access point o otros puntos a puntos que van a estar trabajando en otros canales que nos van a meter interferencia. En el 80% de las ocasiones, la interferencia que vamos a encontrar es interferencia ocasionada por nosotros mismos, otros componentes de red que están en nuestra misma torre. Ya dijimos, puntos a puntos o multipuntos. Lo que hago es que ensordezco el radio y solo dejo libre el canal de operación, y entonces las frecuencias laterales que tengo, ya sea para arriba o para la parte baja, crean algo que se llaman armónicas, y esas armónicas ya no me van a interferir. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando el radio para que no escuche otras frecuencias. Entonces, esta es una solución que hacemos a través de filtros heterodinos, y básicamente somos el único radio del mercado que mete esto. Este filtro dinámico viene en las dos soluciones, en la 450 y en PMP. No se queden nada más con la idea de que lo damos en la parte alta. Otra tecnología que utilizamos mucho es la sincronización. Voy a tratar de explicar la sincronización de forma muy sencilla. En esta lámina ustedes están viendo access points que habla cada uno en tiempos diferentes. ¿Qué significa que cada uno hablar en tiempos diferentes? Eso, imagínense que fuera una torre donde ustedes tienen varios sectores o varios access points. Si en una habitación estuviéramos 10 personas o 15 personas y todos habláramos a diferente tiempo, y todos, y cada quien, al no escuchar levantar la voz, pues nos creamos más ruido, ¿no? Imagínense que en esa habitación donde estuviéramos esas 12 personas o 15 personas de las que les estoy hablando, tuviera ventanas o puertas, y en cada una de esas puertas hubiera gente afuera que nos quiere comunicar algo, que serían los suscriptores o los postes o las cámaras. Alguien que estuviera adentro de esa habitación tendría que moderar a todos los que están en esa habitación para decirles, oigan, no, vamos a callarnos todos para poder escuchar lo que nos quieren decir los que están afuera de esta habitación, y cuando necesitemos transmitir les hablamos todos al mismo tiempo. Entonces nos callamos todos juntos y hablamos todos de forma simultánea a cada uno de los usuarios que nos interesa hablar. Y no estamos hablando todos en diferentes tiempos y alzando la voz, porque entonces nos creamos una interferencia. Eso nosotros le llamamos sincronización. ¿Qué significa? Que si tenemos 4 access points, van a transmitir al mismo tiempo y van a escuchar al mismo tiempo. Eso nos ayuda a crearnos nosotros mismos interferencia. ¿Cómo se crea interferencia? Cuando un access point está transmitiéndole a un poste, pero otro que está junto está en modo de escucha. Este que está en modo de escucha no va a poder discriminar si lo que está escuchando es el access point que tiene junto o si es un poste. Por eso, en el poste deben de escuchar al mismo tiempo y transmitir al mismo tiempo, para evitarse esa autointerferencia. Eso es sincronización. Y también lo hacemos en las dos tecnologías, en 450i y en EPMP. ¿Ok? Otra técnica que utilizamos es la eficiencia espectral. Nosotros utilizamos canales de 20 o 40 MHz. Las guardas que nosotros necesitamos, ¿qué significa la guarda? El espacio que tú dejas entre un canal y el que sigue. Son, en el caso de PMP no necesitamos guarda, en el caso de 450 no necesitamos guarda, en el caso de PMP necesitamos una guarda de 5 MHz, pero tradicionalmente nuestros competidores necesitan dejar un espacio entre canal y canal de 40 MHz, nosotros no lo necesitamos. Quiere decir que si yo fuera a utilizar en una radio base 4 sectores, yo lo puedo hacer solo con 40 MHz
GHz si utilizamos canales de 20. ¿Por qué? Porque incluso puedo reutilizar canal. ¿Qué significa reutilizar canal? Si lo vemos en el pie del lado derecho, los que están en rojo y en verde, en los sectores o access points que están espalda con espalda, yo puedo hacer reutilización de canal. ¿Para qué? Para optimizar el espectro o la eficiencia espectral, que se le denomina así. ¿Por qué? Porque ya hablamos que cuando yo voy a hacer una instalación de una red inalámbrica, no nada más voy a competir conmigo mismo utilizando el espectro, sino voy a competir con cientos de usuarios que están haciendo redes inalámbricas, y significa que no voy a encontrar muchos canales disponibles. Encontraré 1, 2, 3 canales disponibles, y ni siquiera disponibles, llamémosle, no le llamemos disponibles, no tan saturados que voy a poder utilizar. Entonces, si tengo pocos canales, pues quiero reutilizarlos. Entonces, eso lo hacemos con una tecnología que me ayude a hacer sincronización y que me ayude a hacer reutilización de canales. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que muchas veces, pues, la frecuencia de 5 gigas no está 100% disponible. Hemos encontrado algunos lugares donde tenemos que empezar a jugar con otras frecuencias que no sea 4.9 y 5 GHz, y tenemos que empezar a meter redes en 3 GHz o en 900 MHz. Ya la tecnología de la que hablamos, la 450i, también la tenemos en 3 GHz. Se utiliza mucho para redes estatales, pero también hemos hecho redes de videovigilancia híbridas con tecnologías en 3 GB y en 5 GB, y también hasta en 900 MHz. Esta tecnología también la tenemos en 900 MHz. 900 MHz tiene una gran ventaja, tiene una mejor propagación y penetración que 5 GHz. Entonces, para ambientes donde tenemos mucha vegetación, la vegetación es muy mala para 5 GHz, y en 900 MHz funciona un poco mejor. Nos ayuda a tener esas limitantes que nos da la no línea de vista por temas de vegetación. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar un poquito. Es mucha información la que les tenemos que dar. Nuestra tecnología más avanzada en la familia 450 es un radio que se llama Medusa. Es el 450M. Este es un radio multi-user MIMO. ¿Qué significa multi-user MIMO? Que puede atender a múltiples usuarios al mismo tiempo. Las tecnologías de las que hablábamos antes, hablábamos de poner varios postes, 12 postes, 15 postes. Podríamos llegar a poner hasta 200 postes por cada sector, por cada access point, pero trabaja con uno al mismo tiempo. Esos slots de tiempo, la magia de un sistema TDD multipunto es que regrese con el primero en no más de 7 milisegundos, que es nuestra latencia. Claro, mientras más postes voy poniendo, esa latencia va subiendo. No debería, en teoría, de pasar esos 7 milisegundos. Medusa, ¿qué significa? Que puede hablar con grupos de 7 postes al mismo tiempo, y me voy a hablar en el segundo slot de tiempo con otro grupo de 7 y así. ¿Y eso qué significa? Con un solo canal, pues que estoy prácticamente multiplicando las capacidades por 7. Entonces, es un radio que me puede dar hoy hasta 1.2 gigas con un solo canal de 40 MHz. Entonces, es un radio multi-user MIMO 14x14. Es un radio muy, 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 muy avanzado. Es el único radio del mercado que tiene la capacidad de hacer un multi-user MIMO 14x14. Solo para que tengan una idea cuando lo comparan con otras tecnologías. El famoso Wi-Fi 6 o AX es un radio multi-user MIMO 8x8. 5G o la última evolución de LTE también es una solución multi-user MIMO 8x8. Aquí estamos hablando de un radio multi-user MIMO 14x14. Entonces es un radio realmente muy avanzado que tiene 3 modos de operación, ya sea la forma tradicional en una antena sectorial de 90 grados. Puede hacer beamforming. Beamforming es que el radio cambia su patrón de radiación, y en lugar de hacerlo en 90 grados, reduce ese haz a 7, 8 grados, y es como si fuera un punto a punto cuando habla con cada suscriptor. Entonces es como si ustedes movieran un punto a punto dentro de esos 90 grados. Y multi-user MIMO, que es hablar con 7 de forma, un grupo de 7, ojo, puedo ponerle hasta 230 suscriptores, pero voy a hablar por grupos de 7, del siguiente grupo de 7. No necesariamente tienen que ser de 7, de repente el sistema puede hacer un grupo de
5, de 6, él va a utilizar un algoritmo. Pero al ser este grupo de 7, lo que hago es que multiplico o duplico el ancho de banda, porque hago 7 streams de comunicación con un solo canal, y eso me da la capacidad de llegar hasta ese 1.2 gigas con un solo canal. Entonces ya estamos hablando de redes de muy alto desempeño. ¿Ok? Perdón, denme oportunidad, voy a tomar un trago de agua. Vamos a hablar ahorita de la familia EPMP. La familia EPMP es nuestra solución de costo-beneficio. Ya hablamos, ¿cuándo escojo una? No existe una regla, pero básicamente es cuando estoy hablando de cámaras de muy alto desempeño, IRIS o este tipo de soluciones, posiblemente Hanwha, pues tradicionalmente voy a enfocar un poco el proyecto hacia la familia 450. Cuando nos vamos a una situación donde el cliente no tiene mucho presupuesto y a lo mejor usamos tecnologías que tienen un costo-beneficio más alcanzable para los presupuestos, nos vamos a una solución como EPMP sin sacrificar esos avances tecnológicos de los que ya hemos estado hablando. ¿Ok? Antes que nada, TDD pues, trabaja bajo un sistema TDD. EPMP es un sistema TDD, ya platicamos con un sistema TDD, va a hablar en un slot de tiempo con cada uno de los suscriptores. Alguna de las cosas que hace es el control automático de potencia. Ustedes no se van a tener que preocupar por configurar la potencia. El solito a los suscriptores que están muy cercanos les va a bajar el nivel de potencia para que no ensordezcan el sitio central o la radio base, y a los que están más lejanos les va a pedir que tengan un mayor nivel de potencia. Entonces, esto solito lo hace el sistema, ustedes no tienen prácticamente que configurar nada. Esto créanme que es muy importante. Hemos visto muchas instalaciones con otros fabricantes que ponen su suscriptor a 100 metros, 200 metros de la radio base y la gente no sabe y le configura la máxima potencia. Y si hacemos la analogía a ese cuarto donde hay mucha gente hablando al mismo tiempo, pues es como si pusieran a alguien pegado a tu oreja gritándote, ¿no? Te va a ensordecer y no te va a dejar que escuches a las demás personas. Entonces necesitamos un sistema de control de potencia para que los que están muy cercanos hablen bajito y los que están muy lejos suban la voz, ¿no? Entonces nosotros hacemos eso en las dos tecnologías, no nada más en la parte alta de la especificación, ¿no? También con EPMP lo hacemos. El ancho de banda es administrable. El ancho de banda, cuando hablamos al inicio de esta conferencia, que el tráfico del video es un tráfico que le llamamos de uplink, quiere decir que el tráfico va de la cámara hacia el centro de monitoreo, pero cuando empiezan a meter diferentes aplicaciones, por ejemplo, una alarma sísmica o el internet, ahora en los postes donde hay videovigilancia, ahora están metiendo hasta algunos access points para dar internet, pues ese tráfico de internet va en sentido opuesto del tráfico de la cámara, ¿no? El internet es downlink. Entonces hay que hacer un análisis de tráfico, una ingeniería de tráfico, y estos radios tienen la capacidad de configurarse el tráfico en cualquiera de los dos sentidos, ya sea de forma simétrica, donde el 50% de tráfico lo configuramos uplink y el 50% en downlink, o 75% del tráfico en un sentido, o 70% de tráfico en uplink. Quiere decir que si estamos hablando de un sistema de videovigilancia, podemos tener hasta el 70% del tráfico de uplink. Quiere decir que iría de los postes hacia el centro de control y monitoreo el 70% del tráfico. ¿Por qué necesitamos dejar un 30% de tráfico de downlink, que iría, digamos, hacia los postes? Pues por las múltiples aplicaciones que se tienen, por el control de las cámaras PTZ, por ejemplo. Entonces, siempre es requerido un porcentaje de tráfico que se deje en uplink. Entonces, en uplink. Es importante tener una red donde el ancho de banda sea administrable. Sí es muy importante, ¿no? Hay muchas soluciones de bajo costo en el mercado, pero la verdad es que trabajan de forma dinámica y ahí pues hay muchos interrogantes, ¿no? Bueno, cuando dices de forma dinámica, ¿qué significa? No, en nuestro es muy sencillo. El diseño ustedes lo pueden hacer. Ustedes configuran la capacidad de ancho de banda de uplink y de downlink en cualquiera de nuestras dos soluciones.
También pueden crear diferentes grupos ya predefinidos, entonces pueden tener, por ejemplo, un poste donde necesitan 20 megas porque tienen 3 cámaras, pero posiblemente tienen otra versión de postes donde solo tienen 2 cámaras y posiblemente no tienen una PTZ y en lugar de 20 megas por ese poste, pues solo necesitan 8 megas. Entonces ustedes pueden crear un grupo a través de una configuración que se llama MIR de 20 megas para los postes de 4 cámaras y un grupo de 8 megas para los postes de 2 cámaras. Y así pueden crear pues, los grupos que necesiten a través de configuración de MIR. Y cuando dan de alta un nuevo poste, pues ya simplemente definen en qué perfil lo meten, ¿no? Y si empiezan a tener pues más aplicaciones en ese poste, igual pues pueden crear los diferentes perfiles de acuerdo a las diferentes aplicaciones. La capacidad de procesamiento también es muy importante. La familia PMP tiene 27,000 paquetes por segundo. Cuando hablamos de video, el video manda tramas grandes, quiere decir que los paquetes de video no son tan pequeñitos, pero ¿qué creen? Ya comenzamos a hablar de voz en los postes, ¿no? Y cuando hablamos de voz, los paquetes de voz son muy pequeñitos, eso significa que el paquete es pequeñito y voy a tener una cantidad grande de paquetes de voz, entonces lo que no queremos es que de repente una demanda de paquetes pues, me tire el tráfico de las cámaras, ¿no? Entonces necesitamos hablar de una tecnología que tenga una capacidad de paquetes importantes. Y al final, bueno, terminamos con la familia EPMP. Ya hoy estamos en la familia EPMP 3000, que son la columna gris del lado derecho. Estamos hablando ya de hoy una solución de alto desempeño, de una solución multi-user MIMO. Cuando hablamos de Medusa, que es multi-user MIMO 14x14, EPMP 3000 también es multi-user MIMO, pero es 4x4. Quiere decir que solo va a hablar de forma simultánea con grupos de 2 suscriptores. Y entonces también puedo llegar a ese 1.2 gigas, pero con una solución de hasta 600 megas por cada post. Entonces, ya cuando hablamos de soluciones multi-user MIMO, pues ya estamos pensando posiblemente en las tecnologías 4K o pues las próximas tecnologías que vayan a estar disponibles en los próximos 3, 4 años. Si ven, cuando ya hablamos de soluciones de 1.2, 1.4 gigas y que podemos dar en cada poste hasta 300 megas, 600 megas, pues estamos dejando nuestra red preparada para futuros crecimientos, futuras tecnologías o futuras aplicaciones que se le puedan poner a esos postes. Entonces, bueno, creo que terminamos justo a tiempo, un par de minutos. David, no sé si haya preguntas. Sí, más bien hay algunas dudas ya específicamente de proyectos que tienen nuestros clientes. No se preocupen, si ustedes ya tienen algún proyecto en puerta, lo que podemos hacer es que ustedes, por ejemplo, nos manden la información de ese proyecto, creen un archivo KMZ en Google Earth y nosotros les podemos dar una propuesta de diseño de su red para que intercomuniquen todas sus cámaras. Ese es el apoyo que ofrecemos de nuestra parte. Vamos a checar qué otras preguntas hay. Preguntan que si el control automático de potencia aplica para los 450 y EPMP. Sí. Esa es la pregunta. Sí, las dos familias hacen el control automático. Muy bien. Y bueno, pues las demás preguntas ya tomaste esos temas. Para todos los que entraron tarde al webinar, la grabación se la vamos a enviar junto con la misma presentación. Entonces no se preocupen por esa parte. Preguntan cómo se llama el software que utilizan para analizar la línea de vista. Ok. Pues, bueno, muchas gracias a todos. Les di mis datos al inicio de la presentación. Déjenme, vamos, cierro mejor el,
el webinar poniéndole mis datos aquí para que el que quiera, acá está David con nosotros, él es nuestro primer nivel de soporte. Ellos incluso tienen más experiencia que nosotros haciendo videovigilancia, pero muchas veces el acercamiento al fabricante es necesario porque a los clientes les gusta ver a ustedes, que son nuestros integradores, nuestros partners, en conjunto con el fabricante. Entonces, si es necesario que los acompañemos a algún municipio, algún estado, a hacer esa sinergia en conjunto con el cliente, ahí tienen mis datos, o me pueden localizar a través de David, y claro que los apoyamos con sus proyectos. Entonces, pues bueno, yo cierro pues, nada más agradeciéndoles la asistencia a este webinar. Gracias, Enrique. Muchas gracias a Gracias. todos por su tiempo. Les voy a dejar de igual forma en el chat mi correo para si tienen algún proyecto, alguna duda, con gusto los atendemos. Muchas gracias. Gracias.